Vivir en Irlanda. Y entramos en este video en un tema que para algunos puede ser delicado o incluso tabú, ya que hay cualquier cantidad de creadores de contenido que se han dedicado, a veces exageradamente, a promocionar las ventajas del tigre celta como una suerte de paraíso idílico en el norte de Europa. Pero veamos realmente qué ventajas tiene Irlanda. Es totalmente cierto que este país, desde el Gran Pacto de 1988, para transformar su economía, hoy abiertamente capitalista, inició una profunda reforma laboral que flexibiliza los despidos y contrataciones, permite ofertar cualquier clase de jornadas laborales, destacando los turnos vespertinos y nocturnos, sin estar envueltos en una complicada permisología ni conflictos sindicales como sucede en otros lugares, lo cual ha sido manejado eficientemente, generando pleno empleo en el país, así como una reforma fiscal que la ha hecho competitiva, bajando los impuestos corporativos o de sociedades a las empresas, tener un sistema sencillo de trámites y notificaciones fiscales fuera de los complicados y burocratizados sistemas impositivos de otras naciones. Igualmente, Irlanda ha simplificado su sistema normativo con menos reglas para reducir los trámites administrativos que no obstante le han permitido incluir un amplio abanico de derechos civiles y de inclusión social que la han colocado entre las pioneras de los derechos por la igualdad. A su vez, ha desarrollado por varias décadas una amplia inversión en tecnología, desplazando al otrora país de agricultura y ganadería hasta convertirla en función a su PIB per cápita y tamaño del país en una de las principales economías del mundo. Quizás conozcas multinacionales como Ryanair, Aer Lingus, Accenture, Medtronic, Active, el gigantesco conglomerado de tiendas de lujo Brown Thomas Arnott's o la mundialmente famosa cervecería Guinness, por solo citar algunas. Y a pesar de ser un país pequeño, ya cuenta con 17 personas multimillonarias y otras miles que son millonarias, que lo ubica como el quinto país del mundo con el mayor número de personas ricas. Irlanda, además, posee impresionantes paisajes naturales, una población con bajos niveles de conflictividad social en lo que respecta al racismo, religión o asuntos étnicos, como sí sucede en otras naciones dentro y fuera de Europa. Entonces, ¿qué hay de malo en el país? Quiero contar que este video viene a través de un comentario que hice hace un año en otro canal YouTube, que hablaba sobre Irlanda a través de mi cuenta La Llave del Conocimiento, que se viralizó y hasta hubo youtubers poco originales y oportunistas que plagiaron algunas frases de mi comentario para hacer su propio video. Pero en fin, aquí tomaré en cuenta los puntos explanados en esa opinión, pero matizando cada aspecto, que aportará una visión más globalizada y realista para aquellos que estén planeando mudarse a Irlanda. Como siempre, la idea del video y del canal no es denigrar a ningún país, pero sí ofrecer una perspectiva sobre los auténticos desafíos y dificultades que pueden encontrar los extranjeros que pretendan transferirse a algunos de los países que aquí menciono y que he tenido la experiencia de vivir. Entremos en detalle entonces. Crisis del sector inmobiliario por déficit de viviendas. Irlanda posee el índice más bajo de fraccionamiento del suelo residencial en la Unión Europea. Por ello, casi el 90% de las residencias son casas o viviendas unifamiliares. Hay pocos edificios, y por tanto, la oferta de apartamentos es reducida, poco más del 10%. Lo contrario que, por ejemplo, España, que es el país de la Unión Europea con el mayor fraccionamiento del suelo, representando las viviendas multifamiliares o edificios residenciales, el 65% del total de viviendas, cubriendo casi toda la demanda a pesar de la queja de muchos. Pero España tiene casi 50 millones de habitantes, mientras Irlanda poco más de 5 millones, es decir, el 10% respecto a España. Entonces, ¿cómo se explica que no haya suficientes viviendas siendo una población tan pequeña? Con las leyes de vivienda actuales, en Irlanda no se pretende producir una mayor fracción del suelo, así que dividir un terreno para la construcción de edificios residenciales en la práctica está descartado, pero lo peor es que tampoco se están construyendo suficientes casas, lo cual genera un tejido urbano escaso con una alta demanda encareciéndolo. Esto se ha traducido en una crisis de vivienda sin precedentes. Este año, los precios de alquileres se duplicaron con respecto a los últimos 10 años, y los salarios solo aumentaron apenas un 13% respecto a la década anterior. Esto hace que los alquileres sean groseramente altos, lo cual te fuerza a vivir en habitaciones, también muy caras, compartiendo con gente desconocida. Y esto se convierte en una auténtica lotería, ya que puedes tener compañeros de casa sucios, ruidosos o complicados, y se puede volver una auténtica tortura la convivencia, alterando tu salud y paz mental, tus horas de sueño, etc. Esto hecho según una encuesta que dejo en la descripción que el 70% de los jóvenes irlandeses se quieran ir del país, emigrar de Irlanda. Tal y como me dijo un amigo que vivía en Dublín y se trasladó a vivir a Australia, me dijo, la privacidad en Irlanda hace tiempo que desapareció. Pues bien, la mayoría de las viviendas, para rematar, son de mala calidad,
con separación con drywall o material similar, donde puedes escuchar todo y donde la humedad y a veces el moho pueden proliferar aprovechando poco la luz solar, en un país ya de por sí con un clima gris y lluvioso la mayor parte del año. Obviamente, hay un porcentaje de viviendas bien construidas y remodeladas, pero son las menos. Esto ya se refleja en la prensa internacional como lo ha hecho el diario británico The Guardian, que recoge muy bien la problemática de viviendas, cuyo enlace dejo en la descripción y recomiendo leer. Y aquí viene otro punto por el cual el PIB per cápita es irónicamente alto en Irlanda, y es el bajo gasto social del gobierno en construir infraestructuras para una mayor cobertura de servicios, tuberías de agua, luz y gas, excepto para los parques industriales de las grandes empresas. Todo esto tuvo consecuencias en el referéndum del pasado 10 de marzo, que le costó el puesto al primer ministro Leo Varadkar. Como las leyes actuales no contemplan entonces una promoción masiva de viviendas, al no estar soportadas proporcionalmente por una infraestructura de servicios que cubra la demanda, el problema se agrava, haciendo que cada día se vean más personas viviendo en carpas o tiendas de campaña por no tener un lugar donde vivir por la falta de inversión social, y esto se traslada al siguiente problema. Transporte público. Irlanda no tiene una inversión importante en vías y sistemas de transporte público. Hay muchas calles y aceras viejas en mal estado o reparcheadas. De hecho, su capital Dublín es la única capital europea sin un metro, y está rankeada como el peor transporte público en Europa. Y esto no lo digo yo. Un artículo del diario Irish Independent, enlace en la descripción, lo señala abiertamente. En el caso de Dublín, solo existen 2 líneas de un tranvía de superficie, el Luas, que cubre poco territorio en la ciudad, además que siempre está atestado en horas pico, razón por la cual mucha gente opta por la bicicleta, por los automóviles, motos, scooters o autobuses, siendo estos últimos muy malos, por la lentitud de sus unidades, lo cual es frustrante, sobre todo si vas retrasado a tu trabajo o alguna cita importante. En cuanto a la seguridad en Irlanda no es alarmante si la comparas probablemente con el sitio de donde provengas, pero es menor a otros países europeos. Por ejemplo, en Dublín, si te mudas al barrio equivocado, e incluso en ciudades importantes como Cork y Limerick, te puedes topar con unos personajes indeseables, molestos y en ocasiones peligrosos llamados knackers, que son en su mayoría bandas de adolescentes desadaptados fuera del sistema. Los hay adultos también, muchos de ellos están bajo influjo de alcohol o drogas, y pueden agredirte o robarte, o al menos molestarte por cualquier nimiedad. Lo peor es que la policía irlandesa, llamada la Garda Síochána, que significa en gaélico irlandés, guardianes de la paz o guardia cívica, hace muy poco para protegerte, y lo peor es que si te defiendes o malogras a algunos de estos desadaptados, puedes ir detenido por lastimar a un menor de edad o a un ciudadano irlandés. Este es un punto que para un inmigrante recién llegado es importante tomar en cuenta para buscar los sitios adecuados donde alquilar y estar preparado si se les presenta este tipo de contingencias. Sobre el nivel de inglés, el acento. El inglés irlandés es uno de los peores hablados a nivel de calle, con lo cual tendrás serios problemas al principio para entenderlos. Y esto puede repercutir en tu búsqueda de empleo o para llevar a cabo las tareas que se te asignen en un puesto de trabajo, si no comprendes bien las instrucciones que te dan. Pero voy a relativizar. Es obvio que si no tienes un buen nivel de inglés o una preparación profesional dentro del sistema británico o europeo convalidable en Irlanda, como por ejemplo médicos o áreas vinculadas al sector farmacéutico, tecnológico o financiero, te tocarán empleos de baja cualificación y de gran esfuerzo físico, como limpiadores de cuartos de hotel o centros comerciales, obreros de fábricas o almacén, ayudantes de cocina, ayudantes de mudanzas o transportistas, aseo municipal, etc., que en verdad agotan. La mayoría no son bien pagados, con compañeros de trabajo con un bajo nivel educativo que te costará llevarlos a cabo con mediano ánimo. Sin embargo, es diferente cuando trabajas en ambientes profesionales, de oficina o tiendas por departamento, ya que es un inglés más académico y donde hay muchos extranjeros trabajando que emplean sus acentos particulares, pero que puedes entender más fácilmente. A este respecto, simplemente te recomiendo paciencia y trata siempre de estudiar y aprender. Las deficiencias del sistema de salud irlandés. Si bien Irlanda cuenta con buenas instalaciones en la mayoría de sus centros médicos, al menos bien dotados desde el punto de vista de infraestructura y tecnología, el problema radica en el déficit alarmante de médicos especialistas, los cuales tienen listas de esperas largas, algunos de varios meses, con un costo elevado de consultas, que no son cubiertas al 100% por los seguros. Debes acudir primero a un GP o General Practitioner, que sería un médico de cabecera, pagando esa consulta, que es quien te redirigirá al médico especialista con sus costos también. Si vienes a Irlanda y tu dolencia es leve, quizás no vas a tener ninguna clase de problema para ser atendido. Pero si se trata de una emergencia o requieres un tratamiento especializado o una intervención urgente, la vida en Irlanda se te puede complicar mucho.
Debes tener presente, igualmente, que en Irlanda todo cierra temprano, los centros comerciales y tiendas en general hasta las 7 p.m. Las barberías o peluquerías, si están fuera de los centros comerciales, hasta las 5 p.m. Museo hasta las 5:30 p.m. Administración pública hasta las 4:30 p.m. Y lo más grave, y esto se vincula con las deficiencias de salud, las farmacias cierran a las 7 p.m. Así que si se te presenta una emergencia por razones de salud para obtener algún medicamento, más vale que te ocurra temprano, ya que no hay ninguna farmacia que esté en guardia nocturna. Solo los supermercados cierran hasta las 10 p.m. y no todos. Y por supuesto, los pubs y discos cierran hasta tarde, especialmente en días de fiesta o fines de semana. Así que si estás acostumbrado a turnos comerciales más prolongados, pues te va a pegar cuando te mudes a Irlanda. Debes acostumbrarte a hacer todo temprano. Mi conclusión. Irlanda es un país adecuado para profesionales en el área financiera, tecnológica, médica y odontológica debido a la alta demanda de especialistas. Y si te gusta la naturaleza o las áreas agrícolas, pues Irlanda es tu destino. De igual manera lo recomiendo para hacer cursos de inglés, ya que posee buenas academias que son más baratas que sus homólogas británicas. Y la visa de estudiante te permite trabajar unas 80 horas al mes o 20 horas semanales. Y si vas a realizar estudios especializados o universitarios, obteniendo un buen promedio de calificaciones, tienes la posibilidad de ser absorbido por una transnacional o empresa grande una vez que finalices tus estudios. Pero para el resto, es un país para estar solo un corto tiempo, unos pocos años quizás, o venir por temporadas a trabajar o visitar sus hermosos parajes naturales que son muchos. En todo caso, es una decisión personal la que debes tomar, evaluando muchos aspectos. Solo puedo añadir que el país, que tiene muchas ventajas como las que enumeré al principio de este video, está sobrevalorado, se ha sobredimensionado por la propaganda de boca en boca y por creadores de contenido que seguramente por no tener un conocimiento real de la situación social, por no vivir en el país, se han dedicado a promocionar exageradamente las ventajas de Irlanda y mucha gente ha comprado esta narrativa y se han venido ilusionados. A la final, la culpa no es del país, que no es malo, simplemente está sobrevalorado por las expectativas que le han generado a muchos inmigrantes, que seguramente no están preparados para dicho entorno. Como he comentado ya en videos previos, solo unos determinados perfiles de inmigrantes son adecuados para determinados tipos de países, y así como la edad para emigrar, ya que no puedes estar malgastando tu tiempo. La idea es que si eres potencialmente un emigrante, tengas presente los retos auténticos a los que te puedes enfrentar y ponderes las ventajas y desventajas dentro de tu plan o estrategia de vida si decides emigrar a Irlanda, comparándola con tu país de origen o con otro lugar donde también tengas interés en emigrar. Una vez más, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y como siempre, si sientes que la información que te he aportado te parece útil o al menos interesante, no olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y dejarme un like para subir muchos más videos. Esto es, Tras las Fronteras, el lado B de la inmigración, lo que no te cuentan. Hasta pronto.